ay, ahí viene esta mujer que quiere otro hijo, qué bárbaro, ya se le dijo que no, y ahí viene otra vez de aferrada, ¿no? Y yo paso, hermana, sinceramente paso con toda la fe. Como esa mujer que duró tantos años con el flujo de sangre, Amén. 12 años yo pasé con esa fe, decía yo sé que Dios me va a dar ese hijo. Presentía y me dice, ¿sabes qué, Damaris? Tu bebé trae sufrimiento fetal, ocupamos internarte. Me dejan rapidito, trae una silla de ruedas, no ocupamos que te muevas, me suben. A los 10 minutos yo ya estaba en quirófano. En mi corazón yo le decía a Dios, Dios, tú me prometiste ese bebé y tú lo que das, lo das bien. ¿Por qué la ciencia ahora me está diciendo esto? Yo decía, Dios, porque yo no puedo disfrutar de mi bebé, porque yo no puedo disfrutar como esas mujeres. Y yo le decía a Dios, Señor, si esas mujeres no te sirven. Una palabra que yo sé que no era el médico. Esa palabra venía de Satanás. Les voy a decir por qué. Porque ese médico me dice, entiende, me dice, tu hijo es sordo. Tu hijo nunca va a poder caminar. Hermanos, cuando llegó la hora de que mi hijo lo operaran de su corazoncito por un soplo, le hicieron un cateterismo en la Ciudad de México, duró 2 horas. ¿Por qué? No sé, yo no sé mucho de cirugías, pero estábamos en pandemia, hermana. Cuando a mi bebé lo operaron, yo recuerda que yo quería llorar, hermana. Yo le decía, Señor, permíteme llorar porque me siento muy cargada y yo necesito llorarte en oración, porque mira, el que está allá adentro en quirófano es mi hijo, es mi pequeño, indefenso, lo conectaron a una máquina, pues estaba respirando a través de esa máquina. Regreso a mi ciudad y me encuentro con un hombre en el autobús. Y ese hombre me dice, sin conocer mi vida, sin conocer lo que había pasado, yo no conocía a ese hombre, me dice, oyes, a tu hijo lo acaban de operar, me decía. Cuando él me dijo eso, yo pude sentir que la voz que me hablaba no venía de parte de Dios. Ojo, por eso hay que tener comunión con Dios. Me decía, pero me dijo, ¿sabías que había ángeles con tu hijo? Cuando él me dice eso, me impactó, pero el Espíritu Santo me decía, no te dejes engañar. Yo volteo con él y le dije, amén. Y él me dice, ¿sabes qué? Un brujo hizo algo con tu hijo y por eso tu hijo no ve, por eso tu hijo tiene todos los problemas que tiene. Uno quiere que todo sea a nuestro favor, que todo sea un sí, pero Él conoce los tiempos. Amén, amén. Tal vez si mi hijo, Dios lo hubiera sanado, Dios tiene la autoridad y el poder para haberlo sanado en ese preciso momento, pero era necesario porque como ya le mencioné, madurez, creer, tener paz, tener confianza y sobre todo salvación. Salvación porque en este proceso que pasamos mi familia y yo, viene a los pies de Cristo mi esposo. Este corrido va dedicado para un podcast que es cristiano. Ya mucha gente lo está mirando, en Mazatlán ya se está virando. Tú también lo puedes seguir, lo cuenta Damaris en el Facebook y en el YouTube. Ahí te puedes suscribir, sé que será de bendición para tu vida, pues fue Jesús quien ha salvado nuestras vidas. Si también lo sigues, también salvará tu vida. Hola, muy buenas tardes a todos los que nos están sintonizando. Yo soy tu amiga Carmen Mendívil. Gracias por acompañarme en una edición más de tu programa, Mi Testimonio de Vida. Aquí por tu estación favorita, Radio Punto y Seguido. Recuerda que Radio Punto y Seguido es una estación cristiana que transmite las 24 horas del día. Puedes descargarla en Play Store totalmente gratis. Transmitimos desde la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, México, desde las instalaciones de la iglesia Roca de Salvación. Y hoy Mi Testimonio de Vida se siente muy contenta. Yo estoy muy gozosa porque tenemos una invitada muy especial, nuestra hermana Damaris. Hermana, ay, me siento feliz que esté aquí.
Después de ser yo la entrevistada, ahora se convierte usted en la entrevistada, hermana. Se regresó la bendición, ¿no? Amén, amén. No, pues nos sentimos muy contentos, muy agradecidos. Damos gracias a Dios primeramente y a nuestra hermana Carmen, que nos brinda su espacio, que nos brinda esa confianza de compartir ahora sí que nuestro testimonio de vida. Nada que agradecer, hermana, todo lo contrario, pues ya saben que este programa es de nuestro Señor Jesucristo, es para la obra de nuestro Señor Jesucristo, y esperamos que el testimonio de la hermana Damaris sea de mucha bendición para muchas personas, que llegue al alma de muchas personas y toque ese corazoncito. Y les queremos compartir también cómo nuestro Señor ha cambiado nuestra vida y las maravillas que ha hecho en nuestra vida. Pues para iniciar este programa, ya saben, es costumbre que hagamos una pequeña oración y pues también ya saben que le pedimos a los invitados si nos hacen el honor. Claro que sí. Padre de la gloria, venimos, Señor, esta tarde dándote las gracias, Señor, porque nos permite, Señor, estar en este lugar, Señor, compartiendo de las maravillas que has hecho en nuestras vidas, Padre amado. Te pido, Señor, que seas tú hablando, Señor, a través de nuestros labios para poder ser de bendición para todas estas personas que nos están escuchando a través de la radio, a través de la transmisión, Señor, que sea usted ministrando cada corazón, Padre amado. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén y amén. Ay, pues nuevamente, hermana Damaris, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. Y yo sé que no es muy común que cuando alguien va a compartir su testimonio les digan, ponle un tema, nombre a tu tema, un nombre a tu testimonio, un nombre a lo que nos vas a compartir. Pero yo sí lo hago. Y lo hago precisamente porque es un programa de radio y en la radio pues tenemos que darle ahora sí que un nombre a nuestros temas, a lo que compartimos, pero el nombre que usted me mandó, hermana, es guau, de bendición para mí y para todo mundo. Dios aún hace milagros. Amén. Y es que es real, hermana, Dios aún hace milagros. Escogí este tema porque en la actualidad veo muchas iglesias grandes que llenan espacios muy grandes, pero la iglesia ha dejado atrás eso, ¿no? De que los milagros, las señales. ¿Y por qué Dios aún hace milagros? Pues porque lo he experimentado en mi vida. La palabra de Dios dice que Dios levantaba a los muertos, sanaba a los enfermos, Él sanaba lepra, Él sanaba enfermedades que nadie ni la ciencia podía sanar. Amén. Y Dios no es un Dios mentiroso. Él dice que pondremos las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Y Él ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo. Y hoy vengo a decirle que Dios aún hace milagros. Solamente hay que tener la fe y creer en Él. Así es, hermana, claro que sí. Algo que definitivamente en estos tiempos que estamos viviendo, estos tiempos tan duros, y más ahorita aquí en Mazatlán, que se está llevando una tradicional fiesta que para nosotros pues sabemos el significado, se está perdiendo la fe, hermana, se está perdiendo la fe e incluso han dejado de creer en esos milagros. Hoy usted nos viene a compartir su testimonio y pues este es su programa, estos son sus micrófonos y no quiero parecer como el día que estuve de invitada con usted que no la dejé hablar, que no la dejé hablar para nada. Pues adelante, este es su programa y pues de bendición para ustedes el testimonio de la hermana Damaris. Amén, pues mucho gusto. Para los que no me conocen, mi nombre es Damaris González. Y pues hoy les vengo a compartir bajo el tema Dios aún hace milagros. La introducción la acabamos de dar, pero quiero compartirle que yo soy una mujer de 30 años. A la edad de 20 años tengo mi primer hijo. Pasé por procesos de enfermedad, donde la ciencia me dijo que yo ya no podía tener hijos. Tuve mi hijo a los 20 años, después intenté quedar embarazada y pierdo 2 embarazos. A consecuencia de esos embarazos, pues caigo en una fuerte depresión, que gracias a Dios, pues
pude salir victoriosa. Gloria Pero a la Dios. ciencia me comentaba, me decía que yo ya no podía ser mamá, que me resignara, que gracias a Dios, pues ya sabía que era ser mamá. Pero yo recordaba unas palabras de una mujer muy sabia, una mujer que le creía a Dios, una mujer de oración, y esa mujer pues era mi madre, que ya partió con el Señor, ya la tiene ganada, ¿no? Ya está en su presencia. Y ella me decía, hija, que nada te robe tu fe, me decía. ¿Por qué me decía esas palabras? Porque una vez un varón de Dios me dijo, Dios te va a dar otro hijo. Y yo, pues imagínense, iba con los mejores médicos, los mejores ginecólogos, viajaba hasta la Ciudad de México para poder buscar ese bebé. Yo ya estaba sinceramente resignada. Esa mujer que adoraba a Dios, que le servía a Dios, ya estaba resignada a lo que la ciencia le había dicho. Pero les repito, había una mujer de fe que constantemente me repetía, Dios aún hace milagros, Amén. hija. Si Dios no te ha permitido volver a ser madre, es con un propósito. Y yo Amén. recuerdo que yo pues basaba mi fe en la ciencia y en lo que estaba ocurriendo, como yo me sentía. Yo le decía, mira, mi madre, es que yo ya estoy cansada emocionalmente, estoy cansada espiritualmente, estoy cansada físicamente porque me he metido a tantos tratamientos y no puedo salir embarazada. Y Dios me había dado esa palabra a través de un varón, hermana. Pero como yo estaba tan enfocada, tan agobiada a las palabras de la ciencia, se me olvidaba que Dios era un Dios que Él no se olvida de sus promesas. Amén, amén. Para no hacerles el cuento largo, porque yo sé que tenemos el tiempo justo, nos metemos en oración, yo y mi madre, y recuerdo que ese varón que me había dicho que iba a tener otro hijo, viene a mi ciudad de Los Mochis, y yo sinceramente eran 3 días de campaña, no tenía ganas de ir, como les digo, estaba pasando por momentos de depresión, de cansancio espiritual, emocional. Fui al tercer día, al último evento, y él dice algo al final que comparte su sermón. Si quieres recibir un milagro de Dios, pasa a este lugar. Yo recuerdo, dije, bueno, pues no tengo nada que perder y mucho que ganar, ¿no? Ya había ido con todos los médicos, ya había pasado por mucho. Era de que, ay, ahí viene esta mujer que quiere otro hijo, qué bárbaro. Ya se le dijo que no y ahí viene otra vez de aferrada, ¿no? Y yo paso, hermana, sinceramente paso con toda la fe. Como esa mujer que duró tantos años con el flujo de sangre, Amén. 12 años yo pasé con esa fe, decía yo sé que Dios me va a dar ese hijo. Paso a ese lugar, hermana, el pastor, Dios le bendiga, el pastor Edgar Beltrán, ni siquiera me tocó para orar por mí. Yo le dije, hermano, yo quiero que ore por mi matriz. Solamente eso le dije. Él oró, no me tocó, pero cuando yo cerré mis ojos, yo pude sentir una presencia en mi vida, algo en mi vientre, algo caliente, que nosotros sabemos que era el Espíritu Santo que me estaba tocando en ese lugar. Amén, amén. Cuando yo salgo de ese lugar, hermana, yo le comento a mi esposo, estoy embarazada. Yo le digo a mi esposo, estoy embarazada. ¿Qué embarazada vas a estar tú? Me dice, estás loca, me dijo. Pero yo sabía, esa es cuando esa sensación, cuando el Espíritu Santo te toca y te llenas y sabes que la respuesta ya ha sido contestada. Aunque tus ojos carnales no lo vean, pero el Espíritu te está diciendo, ¿sabes qué? Ya. Amén. Ha sido contestada esa petición. Pues, ¿qué creen? Pues sí, quedé embarazada. A los 3 meses, pues ya me di cuenta que tenía 1 mes y medio de embarazo. Wow. Quedo embarazada, hermanos. Todo mi embarazo estuvo muy bien. Cada mes con mis citas al ginecólogo. A la gestación número 34,
Viajo aquí a la ciudad de Mazatlán, Sinaloa. Qué casualidad, ¿verdad? Viajé 7 horas, pasaron varios sucesos que a mi pareja no le permitieron acompañarme. Fue mi madre la que me acompañó a este lugar. Venía solamente a una cita médica con el ginecólogo porque todo estaba bien. Pero cuando yo llego, de hecho ya se me había pasado la cita, pero como que la enfermera sintió algo y me dice, ¿sabes qué? De todas formas, le voy a preguntar al doctor si te puede revisar. Cuando me revisa, como yo ya había perdido 2 bebés, yo dije, algo anda mal porque el doctor quedó en silencio y no me decía nada. Y cuando todo esa ya ves que rápido te voltean la pantallita, mira, aquí está tu bebé, y yo ya presentí, me dice, ¿sabes qué, Damaris? Tu bebé trae sufrimiento fetal, ocupamos internarte. Me dejan rapidito en una silla de ruedas, no ocupamos que te muevas, me suben. A los 10 minutos yo ya estaba en quirófano. Me estaban haciendo una cesárea de emergencia, ya que mi bebé pues traía sufrimiento fetal y pues mi bebé se hizo del baño en mi pancita, me dio preeclampsia. Mi bebé nace, gracias a Dios salimos adelante, lo tuvieron que reanimar a mi bebé. Estaba contenta. Decía yo, gracias Dios porque respondiste mi oración. Aunque la ciencia me dijo que yo ya no iba a ser madre, tú me has dado otro hijo. Amén. Y yo me sentía muy emocionada, pero no sabía lo que me esperaba. ¿Por qué les comparto esto? Porque cuando yo traigo a mi hijo para que sus chequeos con su pediatra, me dicen que tenía muchas malas noticias. Entre ellas, me dijeron que mi hijo tenía microcefalia, que mi hijo era ciego, que mi hijo era sordo y que mi hijo traía una malformación lumbar, que mi hijo nunca iba a poder caminar. Cuando yo recibo esa noticia, no les voy a mentir, no les vengo a engañar, no les vengo a aventar unos cuentos. Sí, creo en Dios, pues todavía, ¿no? No sé ni cómo explicarle lo que yo sentí. En ese momento que estaba recibiendo todas esas malas noticias, me cayó como un balde de agua fría y yo solamente comenzaba a llorar, a llorar y a llorar y a llorar. Y en mi mente, no, sinceramente yo nunca lo expresé con mi boca, pero sí en mi corazón, yo le decía a Dios, Dios, tú me prometiste ese bebé y tú lo que das, lo das bien. ¿Por qué la ciencia ahora me está diciendo esto? Duré 8 meses trayéndolo a esta ciudad, viajaba cada 15 días aproximadamente, viajando 7 horas con mi bebé. Yo recuerdo que llegaba al lugar de pediatría y yo cada vez que venía al hospital pediátrico era un sufrir. ¿Por qué? Porque yo podía ver a todas las madres disfrutando de su hijo, disfrutando de su maternidad. Y yo cada vez que venía mi hijo lo sedaban, eran estudios tras estudios. A mi hijo lo operaron del corazón a la edad de 9 meses aproximadamente. Y ver a tu hijo indefenso y que tú no lo puedas ayudar, donde cada estudio era un estudio muy doloroso para él y para mí, que le abrieran sus ojos con ganchos así, al vivo. Y yo decía, Dios, porque yo no puedo disfrutar de mi bebé, porque yo no puedo disfrutar como esas mujeres. Y yo le decía a Dios, Señor, si esas mujeres no te sirven, yo soy tu hija y mírame cómo estoy, le decía al Señor, en mi corazón. Mírame cómo estoy, mira, mi corazón está sufriendo y usted me prometió este bebé y usted lo que da, lo da bien, me decía a mi Dios. Yo lloraba de una manera desgarradora. Yo sentía que mi vida, hermana, mi vida ya se acabó. ¿Por qué? Porque permitiste esto. El enemigo siempre va a venir a querer hablar a tu mente. Mírate cómo te tiene tu Dios. ¿A ese Dios le sirves? Venía el enemigo. ¿Le sirves a un Dios malo?, me decía. Mira cómo ha jugado con tus emociones, con tus sentimientos. Pero yo muy dentro de mi corazón sabía que todo era un propósito de Dios. Amén. Y yo les quiero compartir, si tú estás pasando por un proceso, sea cual sea, económico, de enfermedad, problema familiar, en tu matrimonio, déjaselo a Dios. Y no cometas
el error que yo cometí de cuestionar a Dios. Porque aunque no lo externé, pero Dios conoce tu corazón. ¿Por qué no le externó, Damaris? Porque yo sabía que estaba mal. Porque yo sabía, mi corazón sabía que era un propósito de Dios, pero a veces cuando nos pegan, como luego dicen, donde más nos duele, que son los hijos, pues ahí como que te tambaleas, pero trajo algo muy hermoso, un aprendizaje a mi vida, porque yo decía, si yo siendo mala, quiero el bien para mi bebé. Imagínense Dios, que Él es nuestro Padre Celestial, cómo Él sufrirá en su corazón cuando nosotros sufrimos, cuando nosotros andamos en malos caminos, cuando andamos desbalagados por ahí, que no obedecemos, cuando nos enfermamos. Y yo puedo entender el amor de Dios hacia nosotros. Así es. Yo me metí en oración, yo pedía oración a todos por mi hijo. Pueden orar por mi hijo. Cada vez que venía un pastor, yo pasaba con mi hijo y ponía mi cabeza en tierra y se lo ofrecía a mi hijo. Señor, sana a mi hijo, yo te prometo esto, te prometo lo otro, pero yo te pido que sanes a mi hijo, le decía. Pasa el proceso ese de que les comento poco a poco, fui llevándolo, cada mes yo lo llevaba con diferentes especialistas. Mi hijo lo miraba oftalmólogo, neurología, lo miraba pediatría, lo miraba cardiología pediatra, lo miraba el de los oídos. Y recuerdo una palabra que yo sé que no era el médico. Esa palabra venía de Satanás. Les voy a decir por qué. Porque ese médico me dice, entiende, me dice, tu hijo es sordo. Tu hijo nunca va a poder caminar. Cuando ese hombre me dice esas palabras que taladró mi corazón, en mi mente yo le dije, el Señor Jesús te reprenda, yo rechazo toda palabra que venga de tu boca de maldición, porque el Señor me ha prometido dar un hijo y lo que Él da, lo da bien. Yo en ese momento sinceramente no lo entendía, hermana, no entendía por qué proceso me iba a pasar el Señor, porque yo me miraba a mi bebé indefenso, un bebé hermoso, precioso, y yo se lo ofrecía al Señor y le decía, tú eres un guerrero, tú eres mi guerrero, le decía, aunque la ciencia diga que tú eres ciego, tú vas a leer la palabra de Dios. Amén. Aunque la ciencia me diga que tú nunca vas a caminar, tus pies donde tú pises serás de bendición. Aunque la ciencia diga que tú no vas a ser un niño inteligente, que tú no vas a saber escribir, no vas a saber leer, tú vas a ser de bendición y Dios va a usar tu vida. Recuerdo, hermanos, cuando llegó la hora de que mi hijo lo operaran de su corazoncito por un soplo, le hicieron un cateterismo en la Ciudad de México, duró 2 horas. ¿Por qué? No sé, yo no sé mucho de cirugías, pero estábamos en pandemia, hermana. Cuando a mi bebé lo operaron, yo recuerdo que yo quería llorar, hermana. Yo le decía, Señor, permíteme llorar porque me siento muy cargada y yo necesito llorarte en oración porque mira, el que está allá adentro del quirófano es mi hijo, es mi pequeño indefenso. Lo conectaron a una máquina, pues estaba respirando a través de esa máquina y me decía el Señor, yo estoy ahí, ten paz. Como que me quiso dar un ataque de ansiedad. Recuerdo que me tiré, hermana, al suelo en plena pandemia. Me tiro al suelo en el hospital, yo sola con mi bebé, y empiezo a clamar. Y en el espíritu yo pude ver. Yo sé que mucha gente me va a criticar por esto, pero déjenme decirle que el mundo espiritual existe. Cuando yo cerré mis ojos, yo pude ver a mi hijo en esa plancha y yo pude ver, no les voy a decir que al Señor, pero yo pude ver algo, una atmósfera resplandeciente, hermana. Una luz que invadía todo ese lugar, que resplandecía donde estaba mi hijo. Y yo pude ver que Dios estaba cuidando de mi hijo. Amén. Cuando
ya sale todo bien, me dice el doctor que fue un 98% de éxito la operación. Yo regreso a mi ciudad y me encuentro con un hombre en el autobús. Y ese hombre me dice, sin conocer mi vida, sin conocer lo que había pasado, yo no conocía a ese hombre, me dice, oyes, a tu hijo lo acaban de operar, me decía. Cuando él me dijo eso, yo pude sentir que la voz que me hablaba no venía de parte de Dios. Ojo, por eso hay que tener comunión con Dios. Me decía, pero me dijo, ¿sabías que había ángeles con tu hijo? Cuando él me dice eso, me impactó, pero el Espíritu Santo me decía, no te dejes engañar. Yo volteo con él y le dije, amén. Y él me dice, ¿sabes qué? Un brujo hizo algo con tu hijo y por eso tu hijo no ve, por eso tu hijo tiene todos los problemas que tiene. Y yo me callo y lo dejo que hable. Y él me dice, pero Dios me ha dado un poder para sanar, un don, chalala, chalala. Ya se imaginarán qué tipo de dones, ¿no? Y me dice, pero tú no vas a querer, me dice. Y yo me quedo callado y la persona que viene al lado de él le dice, pero ¿por qué no vas a querer? Si él tiene un don muy hermoso y puede sanar a tu hijo, me dice. Y él le contesta, ella no va a querer porque ella es evangélica. Ella es cristiana evangélica y al Dios que ella le sirve le decía, es Jesús y también tiene poder. No es malo que adores a Jesús. Cuando él me responde, yo volteo y le digo, ¿sabes qué? Jesús es el único que tiene poder. Amén. Cuando voy en el camino, en el autobús, recibo un mensaje de un hermano de mi congregación y cuando yo le digo Jesús es el único que tiene poder, yo siento la presencia de Dios sobre mi cabeza, hermana. Una presencia que yo me sentía con autoridad de hablarle a ese hombre. Amén. Y yo le dije, ahora ya te dejé hablar a ti, ahora déjame hablar a mí. Yo le dije, si no te arrepientes, sabes que te puedes ir al infierno. Cristo te ama tanto, le dije, pero no ama lo que tú haces. Porque la palabra de Dios dice que los hechiceros no van a entrar al reino de los cielos. Ese hombre se peló los ojos y quedó impactado. Recibo un mensaje y me dice, hermana, dice el Señor que no tema, porque el Espíritu de Dios está sobre usted. Dios le estaba revelando al hermano lo que yo venía pasando en ese autobús. ¿Y qué pasa, hermanos? Sigo yendo, yo no dejé de atender a mi hijo con la ciencia, porque Dios puso la ciencia. Así Dios es. También usa la ciencia, pero yo nunca dejé de orar por mi hijo. Pasa el tiempo, sigo llevando a mi hijo y Dios me dijo, tu hijo va a ver. Al tiempo lo llevo con el oftalmólogo, y me dice, no, tu hijo ya se le desarrollaron sus retinas, tu hijo va a ver. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Eso me llenó de fe, lo empecé a llevar. Cabe mencionar, mi hijo tiene 2 años, 7 meses. Y hasta ahorita mi hijo no camina. Mi hijo no camina, a diferencia de que yo ya tengo paz en mi corazón. Tengo esa paz que solamente Dios la puede dar, porque yo sé que mi hijo va a caminar. Amén. Porque los doctores se han quedado maravillados sobre la evolución de la vida de Santiago. Mi hijo se llama Santiago. De que dicen, wow, si este niño era de los que iban a tener su cabeza grande, tu hijo no iba a oír, mi hijo ya balbucea, dice una que otra palabra, mi hijo ve, tiene una vista de águila. Y eso solamente lo hace Dios. ¿Pero por qué, hermanos? Porque yo a veces le preguntaba al Señor, Señor, ¿por qué me pasaste por este proceso tan duro que fue lo de mi hijo? Porque ahorita ya lo cuento pues, gloria a Dios, ¿no? Pero antes no lo podía hablar, ¿no? Hombre, era un mar de lágrimas, de llanto. ¿Por qué? Porque lo pude entender, que Dios
aún hace milagros. Amén, amén. Solamente tienes que creer, solamente tienes que confiar en Él, tener la fe. ¿Y qué es creer y qué es confiar? Cuando tú crees en Dios y confías que Él hará, hay paz, hay descanso en tu corazón. Había una Damaris que al principio estaba atribulada, estaba perturbada porque pensaba creer en Dios, pensaba tener fe en Dios, pero no la tenía. ¿Por qué? Porque vino el enemigo y me zarandeó, quería desenfocar el propósito de Dios. ¿Por qué? Porque a través de este proceso de la vida de Santiago, donde los médicos, la ciencia, hermanos, decía que mi hijo era un niño ciego, sordo, que no iba a poder caminar, que mi hijo tenía un síndrome. Mi hijo ha evolucionado tanto que los doctores se han quedado maravillados. He tenido la oportunidad de compartir lo que Dios hace a través de su palabra, a través de creerle, a través de la fe. Y los doctores me han dicho, sin duda, al Dios que le sirves, Damaris, es real. Sin duda, hermana. Qué fuerte, ¿verdad? Qué fuerte testimonio. Y como usted dice, hermana Damaris, hay veces que uno como madre son esos lugares sensibles que por más fuerte que uno se quiera hacer, gracias a Dios usted tenía a Cristo en su corazón, siempre estuvo apegada a esa fe, pero yo entiendo esa parte donde usted diciendo, una persona que siempre ha servido a Dios, que ahora sí que viene desde su infancia, que nació bajo el Evangelio, que su madre una persona de Dios, usted también. No sé si por su mente o por su corazón llegó a pasar eso de tantas mujeres que a sus hijos les hacen daño, volviendo al tema de cuando compartí yo con usted mi testimonio. Pues estaba yo una mujer que todo su embarazo se drogó, que toda su lactancia consumió drogas, hizo adicto a su hijo, y usted siendo una persona de Dios, vamos otra vez a donde mismo, las personas que están más cerca de Dios, le sirven a Dios, esas las personas que más ataca el enemigo. Las luchas son mucho más fuertes. Yo he visto, conozco personalmente a Santi y he visto cuando lo llevó a un evento, su vista es perfecta, su oído ni se diga, y el gozo que siente hacia Dios cuando está ante la presencia de Dios sí. Es maravillosa. Entonces, sí, entiendo ese dolor, pero gloria a Dios, hermana, usted nunca se apartó de esa fe. Y usted siempre vio ese propósito, y yo también yo sé que con el solo hecho de ver a Santi, es un niño de Dios, y por donde él pase hay bendición, hermana. Amén. Santiago es un niño que le encanta adorar a Dios a través de la alabanza, le encanta expresar, brincar. Ahí arriba de su carriolita le encanta levantar sus manos, se goza cuando está la alabanza, y yo sé que es el Espíritu Santo Amén. que lo ministra, y sin duda, hermana, usted me comparte que sí hay muchas personas pues que no cuidan su embarazo, y en efectivo fui una mujer con un embarazo muy deseado, que se cuidó, que se guardó su embarazo, pero pues entendemos que son propósitos de Dios, donde la gloria de Dios se manifiesta, donde sabemos que todos nacimos con un propósito. Así es. Como Matthew, sí es cierto, no sé, Dios lo bendiga, que no se cuidó, pero él venía con un propósito de Dios. De igual manera, Santiago venía con un propósito de Dios para también que yo como persona, como cristiana, creciera espiritualmente, que yo madurara también, porque era una cristiana convertida inmadura, porque aquí yo sé que muchos cristianos, pero son
bebés. Y no les digo porque se acaban de convertir, son bebés porque, déjenme decirle, persona que nos está escuchando, que tú no vas a madurar por los años que te hayas, ya tengo 20 años que me bauticé, 20 años que le entregué mi vida a Cristo. Eso no te va a traer la madurez espiritual. Lo que te trae la madurez es cuando pasas por ese proceso y tú lo puedes vencer. Amén. En Dios, no con mis fuerzas, ni con las fuerzas de los que están a tu alrededor, sino con las fuerzas de Dios. Y es ahí donde tú empiezas, que vas en victoria, en victoria, en victoria. Y muchas personas al exterior podrán decir, ve, mira la hermana que le pidió a Dios, dice que ella le pidió a Dios, que Dios le dio a su hijo, que tantos años en oración por ese hijo, y mira cómo se lo dio. Muchas personas pienso que dijeron eso, pero eso es para darle la gloria a Dios. Y porque la gloria de Dios se manifestó en mi vida, en la vida de Santiago, y hubo un impacto también ante la sociedad, ante mi familia, ante la ciencia médica y sobre todo en mi familia. Ese proceso, hermanos, me hizo, como les comenté, me hizo crecer, me hizo acercarme más a mi familia, aferrarme más a Dios, a leer más de su palabra, empaparme, a sumergirme en su palabra, porque antes cuando, ay, gloria a Dios, ya me embaracé, qué padre, y todo va bien, pero hasta ahí, y no buscaba más allá esa intimidad con Dios. Mas, sin embargo, cuando tú estás pasando por un proceso, tú lo que quieres es buscar la respuesta de Dios o simplemente estar en su atmósfera, porque cuando tú estás en la cobertura de Dios, cuando tú estás en su presencia, todo lo que hay en tu corazón, en tu mente, odio, rencor, resentimiento, rechazo, todo se va. Todo se va. Y entendamos esto y que nos quede bien claro. Seguir a Dios, ser un seguidor de Jesús, no estamos exentos a pasar procesos, pero con la seguridad de que en Cristo hay victoria y que no estás pasando este proceso tú solo, que el Espíritu Santo de Dios va a estar ahí siempre a tu lado, acompañándote, aunque tú a veces no lo sientas, aunque tú a veces sientas que ya te abandonó, que has cometido tantas cosas que ya se olvidó de ti. Déjame decirte que Él está al pendiente de ti y solamente tienes que esperar el tiempo. ¿El tiempo de qué? Yo decía al Señor, Señor, yo quiero que sanes a mi hijo. Tu palabra dice que pondremos las manos sobre los enfermos y ellos van a sanar. Y yo pongo las manos sobre la vida de mi hijo, sobre la visión de mi hijo, sobre sus oídos y sobre sus piernas. Y pues en tu nombre, Padre, en tu nombre, darle esas fuerzas a las piernas de mi hijo Santiago. Pero hermanos, todo es a su tiempo. No es a nuestro tiempo, es al tiempo de Dios. Así es. Y eso hay que entenderlo. Sí, los tiempos de Dios son perfectos, siempre, no hay que apresurarlos porque al apresurar los tiempos ya no es la voluntad de Dios, sino la del hombre. Entonces bien sabemos que no es la voluntad del hombre, nos regimos por la voluntad de Dios. Porque si vamos a hacer nuestra voluntad, entonces nunca vamos a llegar a ningún lado. Mi gente bonita, la verdad, yo en lo personal estoy muy agradecida con la hermana Damaris por su testimonio, porque hermana Damaris, usted que me entrevistó se dio cuenta que yo soy una persona muy sensible, hablando ahorita de todo el proceso que usted pasó. Al igual que yo, siento que si a mí me haya pasado eso, a varias mujeres de las personas que nos están mirando en estos momentos o nos pueden llegar a mirar, hubieran pasado por eso, no hubiéramos tenido esa fuerza y esa fe. Tal vez en este tiempo sí, porque ahorita ya conozco de Cristo, pero anteriormente no. Hermana, yo conocía de Cristo en medio de este proceso. ¿Y en algún momento sintió usted que su fe iba a desfallecer o siempre? Porque sí he pasado por situaciones en que me muerdo los labios y digo, ay, es que esto, es que el otro. Pero nada más lo digo dentro de mí, en mi pensamiento, no lo expreso como usted, ¿verdad? Porque digo,
es algo malo, no puedo hacerlo, ya estoy a los pies de Cristo, ya sé que eso no es algo bueno, pero por dentro sí me pongo así que casi estallo. Pero como usted lo dijo, yo sé que no está bien, porque Cristo conoce mi corazón. Entonces, hay veces que una vez me dijeron, hermana, no diga eso. Hice un comentario y dije, ¿por qué no, hermana? Si no lo digo, de todos modos yo ya lo escuchó porque Él conoce mi corazón. Entonces, eso es lo que yo digo, hermana. Usted llegó a sentirlo, no lo expresó, pero hubo alguna vez esa duda en usted. Pues no les voy a mentir, sí hubo momentos que me sentía vulnerable, que me sentía tan triste que ya dije, pues, te entrego todo, te entrego mi hogar, te entrego mi familia, mi hijo, todo, que tuve que aprender. Tal vez hay muchas cosas que no entienda aún de la palabra, que me sienta tal vez, entre comillas, confundida, que son cosas tan profundas como Dios obra, como Dios trabaja, porque Dios es un Dios soberano. Él trabaja como Él quiere, a sus tiempos, y eso es lo que tuvo que entender Damaris, que no era con mis fuerzas, sino con las de Él, y aceptar su soberanía y creer en Él, hermana. Que pasara lo que pasara, que se hiciera la voluntad de Dios. Eso es lo más importante, porque a veces uno quiere que todo sea a nuestro favor, que todo sea un sí, pero Él conoce los tiempos. Amén, amén. Tal vez si mi hijo, Dios lo hubiera sanado, Dios tiene la autoridad y el poder para haberlo sanado en ese preciso momento, pero era necesario porque, como ya le mencioné, madurez, creer, tener paz, tener confianza y sobre todo salvación. Salvación porque en este proceso que pasamos mi familia y yo, viene a los pies de Cristo mi esposo. Gloria a Dios. Viene a los pies, después de tantos años en oración por la vida de mi esposo, viene, ¿por qué? Porque fue el impacto que Dios hizo en su vida, sobre todo, porque ya hemos pasado, Damaris ha pasado por muchos procesos, familia, déjenme decirle, sí, a mi corta edad he pasado por muchos procesos, he estado al borde de la muerte, muchas enfermedades seculares y espirituales, ¿por qué no? También espirituales, porque ha habido mucha tristeza en mi corazón, rechazo, etcétera, etcétera. Pero lo que voy de que hubo salvación y gloria a Dios. Y si valió la pena, si ustedes me preguntan, ¿valió la pena? Claro que valió la pena. Claro que valió la pena porque eso ha aumentado mi fe, ha aumentado mi amor. Y déjenme decirles que yo aún en la actualidad, aunque yo no vea a mi hijo de pie caminando, aunque yo no vea a mi hijo hablando, gesticulando palabras, yo ahora puedo decirle a Dios, Señor, yo te amo, te adoro, eres mi todo, eres mi rey, eres mi padre. Y yo siempre te voy a amar y te voy a servir igual. Igual, yo, la vida de Santiago está en tus manos y que se haga su voluntad. Mi corazón me dice que yo voy a ver a un Santiago predicando, tal vez en la alabanza, no sé, de misionero, de evangelista, no lo sé, pero yo sé que Santiago va a ser un vaso útil para el reino de Dios. Amén, amén. Y esa es la paz que Dios te da. Así es. Qué bonito, hermana Damaris. Uno de los motivos por los cuales yo la invité al programa, es algo así, ¿no? Como muy personal, que pues ya ve que hemos compartido ahora sí que los videos de su podcast, lo hemos compartido y gracias a ese video que compartimos, se ha acercado mucha gente a mí me hace preguntas, les agradezco, les mando saludos. Y hubo una persona que me dijo, la verdad yo sigo a la hermana Damaris porque comparte muy buenos testimonios, pero yo a ella no le creo nada, porque ella nada más comenta lo que les pasa a ustedes,
pero ¿qué hay de ella? Y le dije, buen punto, buen punto. ¿Qué creen? Yo también tengo un programa y me la voy a traer. Y la verdad, el testimonio de la hermana Damaris es muy impactante, pero de mucha bendición, porque somos muchas mujeres las que nos conectamos. Y si no te ha llegado a tu vida, no ha habido algo en que tú conectes con el testimonio de la hermana Damaris, yo sé que conoces a alguien y para alguien puede ser de bendición y te agradecemos que nos des un like, que lo compartas, que le hagas saber a la gente que lo necesita. ¿Sabes qué? La hermana Damaris no nada más hace podcast, también tiene un testimonio de mucha bendición. Y muchísimas gracias, hermana Damaris, por haber venido a compartir eso. Si hay algo más quiere decirle a nuestra gente, porque tienen tantas cosas que preguntar, que decirle a usted, pero pues ahora sí que el programa es suyo. No, pues no sé cuánto tiempo tengamos disponible. Y mencionando al tema de esta persona que sigue la página de Te lo cuento Damaris. Yo no, la entiendo, Dios la bendiga a esta persona, no sabemos quién es, ¿no? Pero Dios la bendiga. Y sí, en cierto punto tiene razón. Yo, ha sido muy raro. De hecho, el primer video de Te lo cuento Damaris fue un testimonio mío sobre cómo Dios me sacó de la depresión. Les quiero decir, busquen por ahí. Todos los videos están en YouTube completos y en Facebook solamente se suben pequeños fragmentos. Y sí, yo hago los podcasts compartiendo testimonios de vida de los invitados. Así es. Y pues yo le agradezco de que me haya dado el tiempo y este espacio de compartir un poquito de lo que Dios ha hecho en mi vida, porque sinceramente Dios ha hecho milagros en mí sorprendentes. Créanme que la persona que está aquí ha pasado por unas. No toda la vida estuve a través de una cámara, no toda la vida estuve de pie, no toda la vida he sido una mujer sana, secularmente, físicamente ni espiritualmente. Pasé por muchos procesos y pues le agradezco los comentarios de esta persona, porque eso me motiva a seguir, a compartir un poquito más de mi vida. ¿Por qué yo no comparto mucho de mi vida? Porque no quiero que se hable de mí. Exactamente. No quiero que digan las personas, ay, la Damaris nada más habla de su vida. ¿Por qué? Porque no le quiero robar el espacio a las personas invitadas, pero esto me motiva a poder, tal vez me llevo a la hermana Carmen, que ella me entrevista a mí para el podcast de Te lo cuento Damaris, porque no es la misma yo estar hablando, no, que miren, me pasó esto, no, pues a que alguien esté compartiendo, interactuando contigo, ¿verdad? Sí. Pero pues lo importante es darle la gloria a Dios de que los testimonios, así como el suyo, como el mío, y el de muchas personas que suben testimonios de vida, que comparten una palabra, la palabra de Dios, sean de bendición, de edificación. Si has conocido al Señor y te has apartado, que te reconcilies con Él y que este testimonio no sea en vano. Amén. Que este proceso tan doloroso, tan fuerte que pasó Damaris, mi hermana Carmen, y como todos tenemos un proceso de vida, le podemos llamar, donde Dios nos ha dado la victoria, o seguimos en ese proceso, pero hay paz, que no nada más se quede en cuatro paredes, que no solamente se quede en tu casa. Si Dios te hace pasar por ese proceso, es para que tú vayas y prediques lo que Dios ha hecho en tu vida. No necesitas saber la palabra de pasta a pasta para compartir lo que Dios ha hecho en tu vida. Tal vez Dios te sacó, te sanó de un dolor de cabeza, por lo más mínimo. Tú le pediste a Dios y Dios hizo la obra en ti. Ve y compártele a tu vecino, a tu vecina que está pasando por un proceso. Dile, ¿sabes qué? Yo una vez oré a Dios, a Jesús, que sanara mi cuerpo, que me librara de, no sé, del rencor, del odio, del rechazo, y Dios me hizo libre. Dios rompió cadenas. Si Dios te permite pasar por ese proceso, no es para que te quedes callado ni para que te avergüences. Amén, amén. No te avergüences. Yo sé que Dios dice su palabra que Él agarra todo y lo echa al fondo del mar. He escuchado, hermana Carmen, que dicen, ay, los cristianos parece que se enorgullecen de dónde Dios los sacó. Sí.
No nos orgullecemos, no nos da orgullo, al contrario, nos da mucha pena. Pero ¿sabes qué sí nos da orgullo? Nos da mucho orgullo al Dios que le servimos, al Dios que nosotros levantamos nuestras manos y Él viene y nos toca, Él viene y sana y restaura y nos escucha a pesar de haber hecho todo lo que hicimos, viene y se olvidó de nuestros pecados. Amén, amén. Y lo contamos, ¿saben por qué? No con orgullo de lo que hicimos, sino con orgullo de que Dios aún hace milagros, de que Dios aún perdona, Dios restaura. Por eso alzamos la voz y compartimos de dónde Dios nos sacó. Así es, hermana Damaris, y hace milagros y lo sigue haciendo, Sí. mi gente bonita. Y pues como les comento, no voy a ir a entrevistar a la hermana Damaris, simplemente este comentario fue para que conocieran un poco más a la hermana Damaris, que sepan que no por el hecho de estar detrás de una cámara nosotros no tenemos luchas, no tenemos problemas. No se imaginan. También pasamos por tribulaciones muy pesadas, pero con la gloria de Dios, pues aquí estamos y sabemos que Él no nos suelta de su mano. Y ese era el propósito del programa de hoy, que conocieran un poco más a la hermana Damaris, que la hermana Damaris no nada más se dedica a entrevistarnos, a que le contemos nuestros testimonios a ella también tiene su testimonio, pero como dice la Biblia, nadie es profeta en su propia tierra. Entonces, así se maneja esto, yo te entrevisto, tú me entrevistas, pero no es porque nosotros quieramos nada para nosotros personal, porque no es para nosotros, esta obra no es para nosotros, esta es obra de Dios y tratamos de difundir su palabra. Y yo sé que este comentario a lo mejor se les hace un poquito irrelevante, pero sí es con un propósito a la gente que ya nos ha visto compartir programa, y hay veces que a la hermana Damaris ya le hicieron mención que tal vez mi testimonio sea mentira, a mí ya me dijeron de la hermana Damaris. Entonces, no, mi gente bonita, esta no se trata de la hermana Damaris ni de Carmen Mendívil, esto es una obra para Dios y tratamos de llevar su palabra. ¿Y por qué hablamos de nuestro testimonio? Porque somos personas genuinas, originales, no tratamos de aparentar lo que no somos, compartimos el dolor de lo que hemos pasado y seguimos pasando porque somos humanos, somos carne y vamos a seguir pasando por muchas más cosas, hermana. Pero pues no apartándonos de nuestra fe, no apartándonos de nuestro Señor Jesucristo, porque como usted bien lo dice, Dios aún hace milagros. Por eso aquí estamos. Amén, amén. Y pues el propósito de esto, añadiéndole, bueno, en lo personal, y yo sé que en el suyo también, es compartir el evangelio. Sobre todo es compartir el evangelio. No estamos hablando chismes, no estamos hablando para que conmoverte. No, estamos compartiendo el evangelio, como ya lo mencioné, que si esto te aumenta tu fe, qué bendición. Si esto te hace reconciliarte con Dios, gloria a Dios. Pero sobre todo es para todas las personas que no conocen de Dios, que no conocen de Jesús, puedan tener ese encuentro personal con Jesús. No importa, mira, a mí si quieres no me creas, si no le quieres creer a la hermana, pues no nos creas, experiméntenlo, porque al Dios que nosotros les estamos compartiendo, al Dios que nosotros les estamos hablándole, estamos orando, es un Dios real y sobre todo es un Dios de poder. Amén. Y pues muchas gracias, los invito, no sé cuánto tiempo tengamos, los invito a todos los que no me conocen, les repito, mi nombre es Damaris González, tenemos un podcast, nos encontramos en todas las plataformas, YouTube, Facebook, donde compartimos testimonios de vida, donde la gloria de Dios se manifiesta en las personas. ¿Con cuál propósito? Para que las personas tengan un encuentro personal con Jesús. Ojo, y lo voy a decirle, ¿cómo repite lo mismo? Pero sí es sumamente interesante ese comentario de que
no nos orgullece compartir de dónde nos sacó Dios, nos orgullece de que Dios tenga ese amor infinito, esa misericordia, esa gracia para perdonar nuestros pecados, para lavarnos, para limpiarnos, y aparte nos hace sus hijos y todavía nos envía a predicar su palabra. Amén. Eso creo que no hay palabras para poder definirlo, de decir, ay, si eso me va a llenar, si Dios me manda a compartirlo, yo lo voy a compartir a los cuatro vientos y a todas las plataformas del Así mundo. es. Y no me da pena decir que de dónde Dios me sacó, sobre todo. ¿Por qué? Porque me siento honrada, me siento orgullosa, doy gracias a Dios porque a pesar de ser un mundo tan grande, Dios pudo ver aquella miniatura, aquella ovejita que andaba perdida, y desde su trono, desde su presencia, Él oyó mi voz y Él me respondió cuando yo agonizaba en mi intimidad y daba patadas de ahogado. Él escuchó mi voz y respondió. Sobre todo que Él haya respondido me llena de mucha alegría, me llena de mucho amor, de fe y de esperanza. Y yo sé, y yo lo comparto, ¿por qué? Porque yo sé que hay muchas personas que están en sus hogares, que están tal vez en una cárcel secular y en una cárcel espiritual. Amén. Y Dios, si tú abres tu boca y le pides a Dios de corazón, Él te hará libre. Amén. Y sin más que decir, pues sigan la página. Sí, sigan a nuestra hermana Damaris, como ya les comentó, tiene su programa, la encuentran en YouTube, en Facebook, en TikTok. En TikTok. La pueden encontrar como Te lo cuenta Damaris. Y sobre todo, pues sigan a Jesús. Agradezco el tiempo que han estado aquí y pues espero que sea de bendición este pequeño relato sobre la vida de mi Santiago. Bueno, testimonio. ¿Por qué? Porque es algo real. Es algo real que Dios haya levantado a mi hijo. Y no importa lo que te diga la ciencia, no importa, sigue atendiendo a tu familia, pero sobre todo créele a Dios. Bendecimos su vida, a su familia, su hogar, su ministerio, su trabajo, y espero que este testimonio sea de bendición para su vida. Compartan este testimonio para que sea de edificación para toda su familia, sus amigos. Amén, amén. Y gracias a usted. Gracias por a usted, invitarme. hermana. Muchísimas gracias. Y gracias, me trajeron un presente. Luego les presumo que. Pues, hermana, no me queda más que agradecerle por haber aceptado esta invitación, por haber venido a compartirnos su testimonio, el de Santi principalmente. Un beso para Santi, bendiciones, es un niño hermoso. Espero algún día lo conozcan porque yo me gocé en verlo en su carriola, cómo bailaba. Hay un reel por ahí que yo subí ahora que estuvo el grupo Inspiración Cristiana aquí en Mazatlán, Sí. donde se gozó, búscalo, ya Sí. lo van a conocer. Ahí fue donde yo lo vi gozarse, que dice la hermana Damaris que no puede caminar, no ocupa, si la carriola llegaba casi hasta el escenario. Es un niño maravilloso. Muchísimas gracias, hermana Gracias a usted, Damaris, hermana, por haberme acompañado. Muchísimas gracias a todos ustedes por haberme acompañado este día en esta edición. Recuerden sintonizarnos la próxima semana en punto de las 5 de la tarde por esta tu estación favorita, Radio Punto y Seguido. No se te olvide descargar la app en Play Store, es totalmente gratis. Transmitimos desde el bello puerto de la Perla del Pacífico, desde Mazatlán, Sinaloa, México, para el mundo, desde las instalaciones de la iglesia Roca de Salvación. Yo soy tu amiga Carmen Mendívil. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones.